todos y todas y bienvenidos una vez más a Historia del Mundo y sus personajes. Hoy vamos a hablar de la antigua Grecia del siglo V a.C. Así que cojamos rumbo, encendamos los motores y viaje hasta la antigua Grecia. Atenas y Esparta pronto tendrían que aliarse ante la mayor amenaza a la que la antigua Grecia se enfrentaría hasta la conquista romana. Después de aplastar la revolución jónica, una rebelión de las ciudades griegas de Jonia, Darío I de Persia, rey de los reyes de la dinastía aquemenida, decidió subyugar a Grecia. Su invasión en el 490 a.C. fue sofocada por la heroica victoria ateniense en la batalla de Maratón, bajo Milcíades el Joven. Jerjes I de Persia, heredero de Darío I, intentó su propia invasión 10 años después. Pero a pesar del número abrumador de soldados en su ejército, Jerjes I fue derrotado después de la famosa batalla de la retaguardia de las Termópilas y las victorias de los aliados griegos en las batallas de Salamina, Milcala y Platea. Las guerras médicas continuaron hasta el 449 a.C., conducidas por los atenienses y su confederación de Delos, durante la que Macedonia, Tracia, las islas del Egeo y Jonia fueron liberadas de la influencia de Persia. La posición entonces dominante del imperio ateniense marítimo amenazó a Esparta y a la Liga del Peloponeso, compuesta de ciudades de Grecia continental. Inevitablemente encendió la guerra del Peloponeso, 431 a.C. hasta el 404 a.C. Aunque la inmensa mayoría de la guerra fue un punto muerto, Atenas sufrió varios reveses durante el conflicto. Una gran peste en el 430 a.C., seguida por una campaña militar desastrosa llamada la expedición a la Sicilia, debilitó severamente a Atenas. Esparta provocó una rebelión entre los aliados de Atenas, debilitando aún más la capacidad ateniense de hacer la guerra. En el momento decisivo llegó en el 405 a.C., cuando Esparta cortó las provisiones del grano del Peloponeso a Atenas. Obligada a atacar, la armada ateniense paralizada fue decisivamente vencida por los espartanos bajo el mandato de Lisandro en Egospontamos. En el 404 a.C. Atenas demandó la paz y Esparta dictó un acuerdo previsiblemente severo. Atenas perdió sus murallas, incluyendo los muros de Largos, su armada y todas sus posesiones en ultramar. Ahora vamos al siglo V y vamos a ir hacia el siglo IV a.C. Entonces, Grecia empezó en el siglo IV a.C. bajo hegemonía espartana. Pero estaba claro desde el principio que era débil. Una crisis monográfica privó a Esparta de parte de su población. Y para el 395 a.C., Atenas, Argos, Tebas y Corinto sentían que podían desafiar el dominio espartano, resultando en la guerra de Corinto en el 395 al 387 a.C., otra guerra llena de puntos muertos que terminó restableciendo el status quo. La hegemonía espartana duró 16 años, más hasta que al tratar de imponer su voluntad sobre los tebanos, los espartanos sufrieron una derrota decisiva en Leuctra, 371 a.C. A continuación, el brillante general tebano Epaminondas condujo a las tropas tebánicas hacia el Peloponeso, donde otras ciudades-estado desataron de la causa espartana. Por lo tanto, los tebanos pudieron marchar a Mesenia y liberar a la población. Privada de sus tierras y de sus siervos, Esparta declinó y se convirtió en una potencia de segunda clase. La nueva hegemonía tebana duró un poco tiempo. En la batalla de Mantinea, en el 362 a.C., Tebas perdió a su líder clave, Epaminondas, y muchísimas tropas, aunque salió victoriosa en la batalla. De hecho, todas las ciudades-estado perdieron bastantes hombres, de manera que ninguna pudo restablecer su dominio.
La situación de debilidad de la Grecia central coincidió con el resurgimiento de Macedonia, encabezada por Filipo II. En 20 años, Filipo había unificado su reino, mientras lo ampliaba hacia el norte y al oeste a costa de tribus ilirias y conquistaba Tesalia y Tracia. Sus éxitos en parte se debían a muchas innovaciones militares. Filipo solía intervenir en los asuntos de las ciudades-estado del sur, culminando en su invasión en el 338 a.C., al derrotar decisivamente el ejército aliado de Tebas y Atenas en la batalla de Queuronea. Se convirtió en el hegemonón de facto de toda Grecia, obligó a la mayoría de las ciudades-estado a unirse a la Liga de Corinto, aliándose con ellas y previniendo que lucharan entre sí. Luego Filipo entró en guerra contra la dinastía aquemenida, persas, pero fue asesinado por Pausanias de Orestis al comienzo del conflicto. Alejandro Magno, heredero de Filipo, persiguió la guerra. Alejandro derrotó a Darío III de Persia y desmanteló completamente la dinastía aquemenida, anexionándola a Macedonia y ganándose el epíteto de Magno. A la muerte de Alejandro, en el 323 a.C., el poder y la influencia de Grecia estaban en su apogeo. Sin embargo, había habido un camino fundamental fuera de la fuerte independencia y la cultura clásica de las polis, y hacia la cultura helenística en vías de desarrollo. Como bien acabo de decir hace un ratito, estábamos hablando de Alejandro Magno y de la Grecia helenística. Entonces vamos a concluir un poco en ese tema. En el periodo helenístico duró desde el 323 a.C., cuando terminaron las guerras de Alejandro Magno, hasta la conquista de Grecia por la República Romana en el 146 a.C. Aunque el establecimiento del dominio romano no rompió la prolongada continuidad en la sociedad y la cultura helenística, que se mantendrían en la misma forma básica hasta la llegada del cristianismo, sí señaló el final de la independencia de la política griega. Durante el periodo helenístico, la importancia de la propia Grecia, es decir, el territorio de la actual Grecia, se redujo bruscamente en el mundo grecoparlante. Los grandes centros de la cultura helenística eran Alejandría y Antioquía, las capitales de Egipto, Ptolemaico y Siria Seleucida, respectivamente. Las conquistas de Alejandro tuvieron varias consecuencias para las ciudades-estado. Aplicaron gravemente las fronteras de los griegos y acabaron en una inmigración continua, especialmente de los jóvenes y los ambiciosos, hacia los nuevos imperios griegos al este. Muchos griegos emigraron a Alejandría, Antioquía y a las muchas otras ciudades helenísticas nuevas que se fundaron en la estela de Alejandro, tan lejos como los actuales Afganistán y Pakistán, donde sobrevivieron los reinos greco-bactriano e indogriego hasta finales del siglo I a.C., culminando así una era histórica donde las culturas de Europa, África y Asia se fusionaron. Las rutas comerciales y el intercambio cultural tuvieron una extensión sin precedentes. Después de la muerte de Alejandro, y tras varios conflictos, su imperio se dividió entre sus generales, el resultado en el reino Ptolemático, basado en Egipto, el imperio Seleucida, basado en el Levante, y Mesopotamia y Persia, y la dinastía Antigónida, basada en Macedonia. En el periodo intermedio, las polis de Grecia pudieron recobrar un poco de su libertad, aunque tenían que rendirle cuentas nominalmente al reino macedonio. Las ciudades-estado se quedaron en las dos ligas, la Liga Aquea, incluyendo Tebas, Corinto y Argos, y la Liga Etolia, incluyendo Esparta y Atenas. En la mayor parte del periodo hasta la conquista romana, estas ligas solían estar en guerra entre sí, mientras se aliaban a partidos distintos en los conflictos entre los diáconos, antiguos generales de Alejandro, herederos de su reino. El reino Antigónida de Macedonia se implicó en una guerra con la República Romana a finales del siglo III a.C. Aunque la primera guerra macedónica quedó inclusa, los romanos se siguieron haciendo la guerra con Macedonia en las denominadas guerras macedónicas.
coincidentemente con el desarrollo de la Segunda Guerra Púnica entre Roma y Cartago. Durante la Primera Guerra Macedónica, el reino Antigónida, bajo Filipo V, se alió con Cartago. Dicha alianza tuvo mayores consecuencias e inclusive en esta lucha entre grandes potencias como Macedonia, Roma y Cartago, algunos sectores griegos tomaron partido por Roma. Hacia el 168 a.C., finalizada la Tercera Guerra Macedónica y derrotado Perseo, heredero de Filipo V, Macedonia fue anexada por Roma y dividida en 4 repúblicas independientes que no tenían permitido ni el comercio ni el matrimonio entre sus habitantes. En el 150 a.C., Adrisco, diciéndose hijo de Perseo de Macedonia, realizó varias ofensivas contra Roma hasta su derrota y la conversión definitiva de Macedonia en provincia romana. La Liga Etolia se había vuelto recelosa de la participación romana en Grecia y se había puesto de parte de los seleucidas en la guerra romano-siria. Cuando los romanos terminaron victoriosos, esta liga también se anexió a la república. Aunque la Liga Aquea duró más que la Liga Etolia, y Macedonia también fue derrotada e incorporada por los romanos en el 146 a.C., y la rica ciudad de Corinto, destruida tras un intento inútil de resistencia. Terminando Roma con la independencia de toda Grecia, la República Romana había desarrollado con éxito su estrategia de dividir y enfrentar entre sí a sus adversarios, y lo que posteriormente se conocieron como Divide e Impera, divide y vencerás, locución que pasaría a la historia en diferentes contextos. En el vídeo de en el siguiente vídeo vamos a hablar de la Grecia romana, ya que en este vídeo hemos pasado del siglo V al siglo IV y a la Grecia helenística. Ahora, en el vídeo del siguiente día, os hablaré de la Grecia romana y de otras partes. Muchas gracias y desconectamos viaje y volvemos a la actualidad.